Con el gusto de saludarlos, les doy la bienvenida a el tema 3 de estrategias para el bienestar laboral y emocional. Como hemos visto en otros momentos y en otros temas, pues es de suma importancia el bienestar dentro del desarrollo personal, social y el cuidado que debemos tener de estas áreas para alcanzar la motivación necesaria, tanto de manera personal como dentro de la organización y el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión, en que la mayoría de los casos pues se ve involucrada la salud y el bienestar de los colaboradores. Estar conscientes que contamos con algunos elementos que nos permiten esa sensación de bienestar, de motivación y satisfacción, pues como hemos mencionado anteriormente, pues son la autoeficacia, ese autoconocimiento que me permite identificarme en que somos capaces de hacerle frente a las demandas del entorno y que esto nos llena de satisfacción para la motivación y a la vez influir en otras personas para que se motive para la realización de sus acciones y el cumplimiento de sus objetivos y el tipo de emociones que manejamos. En el tema anterior abordamos la inteligencia emocional y vimos cómo está íntimamente relacionado con todos nuestros procesos mentales, las decisiones que tomamos, en consecuencia las actitudes y las acciones que llevamos a cabo en esa interacción de manera personal como dentro de los equipos de trabajo. Esos elementos y herramientas interpersonales nos permiten contribuir al mejoramiento de la sensación de bienestar, de una calidad de vida que nos va a brindar ese impulso para poder seguir el camino hacia el objetivo que nosotros tenemos planteado. Una de las estrategias que podemos tomar en acción y adquirirlo como parte de nuestros hábitos diarios es el mindfulness. Es una estrategia que nos proporciona bienestar y en la cual nosotros tenemos que identificar cuáles son las acciones que debemos de tomar para que esta técnica del mindfulness nos lleve a mejores sensaciones, a mejores situaciones en la interacción, tanto intrapersonal como interpersonal. El mindfulness es la focalización de la atención en el momento presente. Es un método para conseguir la atención plena, ya que nos concentramos en nosotros mismos, en nuestra persona, en nuestra corporalidad, en nuestras emociones. Nos centramos en lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. No hay situaciones del pasado, no hay preocupaciones por el futuro. Estamos concentrados en nosotros mismos, en el aquí y en el ahora. Aceptamos lo que está sucediendo en este momento, tal vez las presiones, tal vez conflictos o tal vez problemas, pero los aceptamos sin generar juicios que en esos momentos de meditación, de relajación, de respiración que nos permite tratar de encontrar nuestro centro. Su significado es plena conciencia. Ese es el secreto del mindfulness, hacer consciente todo lo que somos y en consecuencia también de qué manera nuestras herramientas personales nos pueden ayudar a afrontar las situaciones de manera más efectiva. Concentrarse en lo que sucede en nosotros, a nuestro alrededor y saber renunciar al ruido y las distracciones. Es un momento íntimo para nosotros mismos, en el cual no hay interacción con otras personas, no hay pensamientos intrusivos, preocupaciones. Ese momento es exclusivamente para nuestra atención, un momento de introspección que nos puede ayudar al adquirirlo como hábito, a tener una mejor sensación de lo que estamos viviendo, de lo que es nuestra vida y ese bienestar que estamos buscando y que todo ser humano está en esa búsqueda. ¿Qué utilidad tiene? Aquí vemos que hay varios aspectos, varios momentos en los cuales nosotros lo podemos poner en práctica y nos puede ayudar y nos puede dar un beneficio mayor que el solamente considerar de que nos estamos cuidando en el aspecto de la alimentación, en el aspecto de cambios de hábito. Esto en la práctica nos lleva, por ejemplo, al autocontrol de los niños, ya que tienen mayor capacidad de control de sus emociones y que hay un equilibrio, como hablábamos de la inteligencia emocional, de ese razonamiento y emociones. Para el desarrollo de la resiliencia, ya que en el momento en que tengo mayor tranquilidad y la capacidad de controlar mis emociones,
puedo hacerle frente a las adversidades y convertirme en una persona más flexible y adaptarme a las situaciones cambiantes que día con día van sucediendo y vamos viviendo porque es algo que no podemos evitar. Y de los recursos de afrontamiento de personas enfermas también. No es nada más en situaciones de adversidad porque tengamos problemas o porque tengamos alguna pérdida. También cuando nuestra corporalidad se puede ver afectada por alguna enfermedad y que lo más importante o mucho de lo que nos ayuda a restablecer la salud, aparte de la atención médica, de los mismos medicamentos, es nuestra actitud y las emociones con las que vivimos y afrontamos ese trance de enfermedad. Entre ellos es fundamental para reducir el estrés y la ansiedad, para mejorar los niveles de concentración y nuestra memoria, que si nosotros lo encuadramos, lo relacionamos con el trabajo, eso es lo que necesitamos en todo momento para nuestros desempeños y desarrollo profesional, para descartar los pensamientos intrusivos que en cualquier momento nos pueden llegar y forma parte en ocasiones de nuestros hábitos, de que tal vez llegue algún momento del día en que esos pensamientos intrusivos nos invadan y que no sepamos soltar, que no sepamos darle un momento específico a pensamientos con la necesidad de tomar decisiones para el mejor afrontamiento o resolución. Entonces, cuando decimos que son pensamientos intrusivos o que estamos rumiando ciertos pensamientos, es porque nos dan vuelta en la cabeza, aparejado de emociones que nos nubla la capacidad de razonar y tomar decisiones y resoluciones que nos podrían llevar a mejores situaciones, mejores desempeños, el logro de objetivos. Entonces, en la medida en la que yo también voy teniendo poco a poco el control de manejar ese pensamiento cuando me llega a la cabeza, también me llena de satisfacción, porque ya no permito que esos pensamientos y esas emociones que generan me dominen. Entonces, es entre algunas otras, la utilidad y el beneficio que nosotros podemos encontrar con la práctica del mindfulness. La filosofía de vida basada en lo que se entiende por vivir el aquí y el ahora. Y es que a pesar de que algunas personas entienden la atención simplemente como algo que deja fuera la información sobre lo que ocurre en el presente, no es nada más que me concentre en algo. Desde la filosofía del mindfulness se ve el foco de atención como algo cuya gestión permite de liberarnos de situaciones que nos bloquean y nos hacen perder el control. Porque en lugar de enfocarme en generar escenarios posibles, alternativas que nos lleven a mejores decisiones, en ocasiones lo que hacemos es enfocarnos en las situaciones que tal vez no tenemos la capacidad de controlar y de tomar decisiones para resolver. Entonces yo mismo me voy bloqueando, voy considerando que no hay opciones para salir de la situación o para sobrellevarla, y es cuando también vemos mermada nuestra resiliencia, nuestra mente abierta y capacidad de flexibilidad para aceptar y adaptarnos a las situaciones del entorno o los cambios que se van presentando. Entonces, uno de los pilares más importantes del mindfulness es vivir el aquí y el ahora. ¿Qué componentes nosotros podemos identificar del mindfulness? Pues la atención al momento presente, que era como lo que estábamos mencionando de uno de los pilares más importantes de esta práctica. Centrarse en el momento presente, en lugar de estar pendiente del pasado. Cuando hablamos de que estamos pendientes del pasado, y aquí nos menciona que estamos rumiando, son pensamientos intrusivos de situaciones que sucedieron en determinado momento y que a pesar de que ya no podemos hacer cambios a ese pasado, le seguimos dando vueltas, seguimos elucubrando de si hubiera dicho, si hubiera hecho, si no hubiera dicho, si no hubiera hecho. Pero eso no nos va a llevar a nada, porque el pasado, pasado está, y nosotros estamos en este presente, en el aquí, en el ahora, con capacidades, con herramientas personales para forjar un futuro próximo, mediano o largo plazo, de acuerdo a decisiones, pero ya con más conocimiento, con mayor aprendizaje de tal vez situaciones que nos llegaron a afectar y que nos permite ya no cometer los mismos errores
o tener las mismas debilidades o áreas de oportunidad. Entonces, ayuda o nos permite darle una imagen, una observación y análisis diferente a ese pasado. O si hablamos del futuro, podemos tener expectativas, podemos tener deseos que en muchas ocasiones no son objetivos, no son reales o realizables, y eso también nos afecta porque va aparejado a una sensación de insatisfacción y de situaciones que ni siquiera han sucedido. Entonces, cuando yo me centro en el aquí y en el ahora, tengo la mayor capacidad de que no me nuble el pensamiento ni las emociones del pasado, pero también no me genere preocupación lo que va a suceder o lo que tal vez ni siquiera va a suceder o no se va a presentar. Entonces, cuando yo tengo esa claridad en esas dos situaciones, tengo mayor capacidad de análisis, de mente abierta para generar planes de acción y tener mejores resultados. Sin embargo, es posible compatibilizar estos planteamientos divergentes. Mientras se medita, se puede atender los principios, primero los propios procesos internos y en la vida cotidiana centrarse en la tarea que se está realizando, que es lo ideal. Si yo tengo concentración en lo que realizo, voy a tener mejores resultados, genero mayor satisfacción, sentido de autoeficacia, mejora mi autoestima. Son muchas las consecuencias positivas para mi relación intrapersonal y en consecuencia mi relación interpersonal y también mis desempeños, tanto en mi interacción en mi vida personal, pero también en mi interacción y desempeños laborales. Entonces, ahí es este primer componente que nosotros estamos analizando, cuál es la importancia y los beneficios que nos puede brindar esta práctica. Si hablamos de la apertura a la experiencia, que es la capacidad de observar la experiencia sin interponer el filtro de las propias creencias. Generar juicios a priori en muchas de las ocasiones es un hábito. Nosotros anteponer las creencias que no hemos tal vez identificado y que son creencias limitantes y que no nos han permitido desarrollarnos en la plenitud que lo pudiéramos haber realizado si no tuviéramos a cuestas esas creencias, pues el que yo esté con mayor apertura a la experiencia, a los cambios, me permite darme la oportunidad de situaciones diferentes, de emociones diferentes, de interpretación del entorno de manera diferente. En otras palabras, observar la experiencia como si fuera la primera vez. Es como la expresión que nos dice ver el mundo con los ojos niños, en la cual no tenemos ninguna nube de situaciones anteriores o de preocupaciones que también nos nuble la experiencia y lo benéfico de esa experiencia. La cualidad que en el Zen se denomina mente de principiante o como les había mencionado, ojos niños. También implica apertura a a la experiencia negativa y observar lo que ocurre con curiosidad. No nos vamos eh, a limitar o a cerrar los ojos a que algo puede suceder, tal vez no positivo o tal vez no como quisiéramos, pero no tenerle miedo. El que nosotros lo neguemos o que lo reprimamos no significa que pueda suceder, que no pueda suceder. Entonces debemos de identificar también que en esa apertura estamos abiertos a que si las situaciones no suceden o no resulta lo que nosotros estamos esperando de acuerdo a nuestros objetivos, pues que sí tenemos esa capacidad de afrontamiento, esa resiliencia para hacerlo otra vez o buscar herramientas o alternativas que nos lleven en el siguiente intento a lograr lo que nosotros tenemos como propósito. Cuando hablamos de la aceptación, se puede definir aceptación como experimentar los eventos plenamente y sin defensas, tal y como son. Saber que pueden haber cosas que no son como quisiéramos, saber que hay opiniones, situaciones diferentes a lo que nosotros estamos esperando o nuestras, de acuerdo a nuestras expectativas, pero que tenemos esa capacidad de aceptarlas para poder gestionar mejor tanto nuestras emociones como las decisiones de afrontamiento.
También como el no oponer resistencia al fluir de la vida, al devenir, porque lo único constante es que todo cambia. Las personas incurren en conductas desadaptativas cuando no hay esa aceptación en un intento de evitar experiencias displacenteras. La vida está hecha de situaciones positivas, pero también, por desgracia, y no lo podemos evitar, de situaciones negativas o, como lo mencionan aquí, displacenteras. Pero eso también, como dicen, es la sal y pimienta de la vida y que nos permite apreciar en el momento que vivimos situaciones negativas o adversas, nos permite apreciar cuando nosotros disfrutamos de la tranquilidad, de situaciones gozosas y situaciones placenteras. Le damos un valor diferente, lo aquilatamos en lo que vale las situaciones placenteras, las situaciones benéficas, cuando tenemos interacciones sanas, y tenemos mayor capacidad de poderlas disfrutar y darles el valor justo. En la medida en que puedan aceptar que esas experiencias son ocasionales y limitadas en el tiempo, no necesitarán recurrir a tales conductas, porque nos deshacemos de los pensamientos fatalistas, de los pensamientos que consideramos que ya están determinados o predeterminados y solamente los consideramos como algo transitorio, que tenemos necesidad de afrontar, necesidad de abordar para poder también pasar a otra situación que pueda ser más benéfica para nosotros. Entonces es por ello de que estos elementos que conforman el mindfulness nos ayudan a tener una interpretación de las situaciones y generar para nosotros una realidad que sea más llevadera, que sea de mayor satisfacción y en consecuencia de una sensación de mayor bienestar. Esto también nos debe de representar que debemos dejar pasar. Consiste en desprenderse, desapegarse de algo a lo que nos aferramos, tal vez por sobreresponsabilidad, tal vez por considerar lo que es algo personal y que no podemos disasociarnos de ello, pero en ocasiones lo único que nos hace es anclarnos en situaciones o que no nos corresponden o que si en algún momento nos correspondieron, ya pasaron y que debemos de permitir que la vida fluya, que las personas fluyan y no necesariamente apegadas a nosotros. Entonces, nada en el mundo material es estable durante mucho tiempo. Todo persiste un cierto tiempo y luego desaparece. No necesariamente, pero en la apertura de pensamiento de que debemos dejar pasar, nos aferramos menos a las cosas, nos genera menos tensión y nos ayuda también a estar más libres en cuanto al pensamiento y a las decisiones que requerimos en determinado momento tomar. ¿Qué pasa con la intención? Es lo que cada persona persigue cuando practica mindfulness, a pesar de que pareciera paradójico o contradictorio de que al inicio mencionamos que no debe de tener un objetivo tal cual. Todas las acciones y las decisiones que llevamos a cabo en la vida tienen un propósito. Entonces también el hecho de que yo quiera practicar esta estrategia, pues significa que yo tengo un propósito siempre de la mejora, del bienestar, de la satisfacción y del control de mi persona, de mis pensamientos y de mis emociones. Entonces también tenemos una intención cuando pretendemos cambiar hábitos y generar en nosotros esa práctica continua del mindfulness. En la organización, ¿qué sucede? ¿Cómo lo podemos practicar? La gente puede tener más éxito y sentirse más involucrada y realizada en su trabajo si tiene mayor resiliencia, mayor capacidad y claridad de pensamiento para el afrontamiento de las situaciones que se van presentando día a día. Si son más objetivos, sí, en el aspecto de que seamos más objetivos es que no estamos anclados en juicios a priori o en pensamientos o creencias que sean limitantes. Si saben cómo gestionar los conflictos, en la medida en la que también están más abiertos a las ideas diferentes, a la escucha activa, a la negociación, es porque también tienen mayor tranquilidad para poder analizar las situaciones y escuchar a las partes que tal vez están inmiscuidas en algún conflicto. Si son más creativos, en la medida en la que yo
tengo un pensamiento divergente que me ayuda a generar otras alternativas y no irme por la misma línea en la que nos hemos conducido toda la vida, pues nos ayuda también a otras opciones, a la generación de nuevas ideas para poder desempeñarnos e interactuar de manera más asertiva y efectiva. Si no reaccionan ante las dificultades de manera automática y perjudicial, porque acuérdense que cuando nosotros reaccionamos en automático, pues nos volvemos impulsivos, de poco razonamiento, de poca capacidad de resolución y efectividad también, tanto en las decisiones como en los desempeños que requieren de nosotros esa creatividad y un poquito de mayor razonamiento para que tengamos los mejores resultados. Si son capaces de manejar situaciones de estrés con calma y desarrollar la flexibilidad necesaria de pensamiento, de apertura a las nuevas experiencias, de apertura a las ideas diferentes, es gracias a que nosotros aplicamos esas estrategias de mindfulness dentro de la organización. ¿Cómo impacta positivamente a los resultados de la organización en los siguientes factores? Al clima de seguridad en la organización, a la atención organizacional, tanto a la atención de cada uno de los integrantes del equipo y del equipo mismo en su conjunto, a la negociación y resolución de conflictos, como habíamos mencionado hace un momento, de esa capacidad de identificar qué es lo que está sucediendo por ambas partes o las partes que están interactuando en el conflicto y de qué manera tener mayor capacidad de negociación y de identificar qué es benéfico para las partes en conflicto, pero también para el aprendizaje y fortalecimiento del equipo de trabajo. Las mejores decisiones en situaciones de retos y cambios, cuando nosotros identificamos que es necesario generar ciertos cambios para la mejora continua, la seguridad informática, esa habilidad para ese análisis y ejecución de diferentes funciones, la creatividad para pensar no de manera lineal, sino de diferentes situaciones y opciones para que me den los mejores resultados, la capacidad de innovación y aprendizaje continuo, porque estamos en esa capacitación y compromiso para esa mejora y el cambio que en muchas de las ocasiones requiere tanto el equipo de trabajo como la organización misma. Entrenar la atención, promover el equilibrio emocional, apegado al 100% a esa inteligencia emocional y que la práctica del mindfulness nos va a apoyar mucho en esa gestión adecuada de las emociones, cultivar la compasión, disminuir el estrés, porque en el momento en el que yo gestiono de manera más efectiva mis emociones, pues también puedo gestionar mi estrés, que se convierte en un estrés positivo, que me genere de adrenalina, me genere de entusiasmo y motivación para poder hacerle frente a las presiones del entorno. Aumentar la autoconciencia, el autoconocimiento de quién soy, cómo soy, mis habilidades, mis competencias y que las pongo al ejercicio en función del equipo de trabajo para los mejores resultados y en general en la mejora del bienestar, tanto individual como de mi clima laboral, de mi clima de equipo de trabajo. Entonces, este serían, entre otras, el impacto positivo que podemos lograr gracias a la práctica del mindfulness dentro de la organización. Cuando hablamos de poder practicar de manera informal el mindfulness, es porque cuando nosotros mencionamos que el mindfulness es una práctica formal en muchas ocasiones de, no sé, estar en un lugar aislados o solos, en silencio, en tumbarnos en algún tapete en el cual podamos meditar y centrarnos en nosotros mismos, eso sería una práctica formal. Cuando hablamos de la práctica informal, es cuando nos hacemos más conscientes de cada uno de los momentos del día desde que amanece. Desde que abrimos los ojos, despertamos al nuevo día, podemos hacer una práctica informal del mindfulness. Como mencionan aquí, y la imagen que estamos viendo en pantalla, pues cuando nos despertamos por la mañana, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? ¿En qué enfocamos la atención desde el primer momento que abrimos los ojos por la mañana? No sé, ir al baño, asearnos,
peinarnos, alistarnos, por ejemplo, para el trabajo, qué pensamientos tengo, qué diálogo interno tengo. Eso es parte de identificar tanto nuestra corporalidad, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones desde los primeros momentos del día. Cuando tomamos el café, cuando ingerimos algún alimento, al paso de nuestro día laboral y que tal vez por ese sedentarismo nos sentimos un poquito entumidos, nos sentimos en mucha concentración, pero también en tensión. ¿Qué hacemos? Nos estiramos, respiramos profundo en el trayecto que hacemos, no sé, para ir al baño en algún momento del día, para ir a tomar algo, agua, relajarnos y tener unos minutitos para nosotros, es también parte de cómo nos visualizamos, nos concentramos en nuestras sensaciones, tanto corporales como las emociones que estamos viviendo, vaciar, como dice aquí, nuestro disco duro, darnos esos 5 minutitos, esa situación que nosotros estamos buscando en algún momento del día laboral para manejar nuestro centro, identificarnos si estamos equilibrados en nuestra corporalidad, en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones, es parte del practicar el mindfulness de manera informal. En la noche, después de todo el trajín, de todas las diversas situaciones de presiones de nuestro día de trabajo, pues nos dan sugerencias de fuera auriculares, fuera teléfono celular, fuera redes sociales, en el cual nos centremos en nosotros mismos. Un minuto de respiración profunda en la cual oxigenemos nuestro cerebro, pero más que nada que nos dé un momento de distensión. Centrarnos en un solo minuto de respiración, cómo nos sentimos en ese momento, gracias a una tal vez, si no tenemos mucha estrategia, mucha técnica en cuanto a ese momento que sea para nosotros, en nuestra intimidad, en nuestros pensamientos, de un momento para nosotros, podemos hacer uso de alguna prueba, de una meditación guiada que podemos encontrar en alguna página de internet en la cual nos puedan guiar esa respiración y ese estar con nosotros mismos. Esa es también parte de lo que podemos realizar como la práctica del mindfulness de manera informal. Entonces nosotros mismos vamos buscando nuestro bienestar, sea cualquier momento del día, desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que tal vez nos vayamos a dormir, en la cual nosotros promovamos también la higiene del sueño, en la manera como nos alimentamos, en la manera como nosotros nos damos tiempos para poder tener descanso de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, es una de las estrategias que podemos poner en práctica para tener una sensación de bienestar. Pero tal vez lo hacemos, pero no de manera tan consciente. Cuando nosotros lo hacemos de manera consciente y lo consideramos que podemos adquirir hábitos en esa línea, pues nosotros estamos buscando de manera exprofesa, de manera práctica, un bienestar para nosotros mismos. Esto nos ayuda, y como ya me hemos mencionado, a que gestionemos pensamientos negativos, en el cual pueden ser intrusivos, en el cual tal vez hace tiempo nos decimos, es que no puedo dormir, o es que hasta me distraigo en el trabajo, o es que hasta me pone más en tensión aparte de las presiones cotidianas, pues tengo esa capacidad de hacer consciente, ya me llegó este momento, este pensamiento intrusivo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? No le voy a dar cabida, porque eso altera mis emociones, altera mis pensamientos y en este momento yo estoy concentrado en situaciones diferentes, en algo en la que yo tomo la decisión de concentrar. Este tipo de pensamientos minan nuestra valoración, autoestima, confianza y nos llevan a lugares en gran dolor e incertidumbre. Porque cada vez que nosotros tenemos pensamientos intrusivos y pensamientos negativos, van aparejados de emociones que nos alteran. Y en esos procesos mentales, en el momento en el que identifico que tal vez no le encuentro solución, no encuentro alternativa o estrategias de acción, es cuando decimos que nos pueden afectar en nuestra autoestima y autoconfianza.
Es por ello de que debemos tenerlos a raya. No es que nosotros los reprimamos, sino que le demos un cauce y entonces tomemos decisiones para resolver esa situación. Y si hay situaciones del pasado que ya no podemos resolver, pues definitivamente tratar de cambiar el observador. El observador mira hacia atrás, analiza las situaciones que ya sucedieron, identifica que ya no hay manera de hacer cambios, entonces las emociones, yo decido qué emociones tener con respecto a esas situaciones del pasado, que en lugar de ser pensamientos intrusivos, simplemente, bueno, lo recuerdo, pero yo ya lo estoy tratando de superar y llega el momento en que sí lo puedo lograr. Es por ello de que gestiono de manera más efectiva. Si eran pensamientos negativos, ya no darles el mismo valor, ya no darles la misma intensidad de emociones y poco a poco lo podemos ir logrando. El pensamiento pues crea realidad, tiene un poder las palabras que nos decimos a nosotros mismos en ese diálogo interno y entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es la realidad que quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Con qué sensaciones? ¿Con qué pensamientos? Si queremos que todo en nuestra vida funcione, pues es necesario aprender a usar el pensamiento positivo, ya que este nos va a dar las herramientas para llevar a cabo todo aquello que nos propongamos, tanto para nosotros como para las personas con las que estamos interactuando, sea en un aspecto afectivo, que sería nuestros apegos seguros, nuestra familia, pero también las relaciones interpersonales que vivimos en nuestro trabajo, en nuestros equipos, en las cuales o lideramos o somos parte de ellos. Entonces, ¿qué realidad queremos vivir con esas personas, con esas emociones y con esas interacciones que al ser seres biopsicosociales no nos disasociamos, no nos desapegamos, pero lo ideal es que todas esas relaciones sean siempre de calidad? Lo que debemos de promover, aparte de las prácticas o las mejores prácticas, por ejemplo, con la estrategia del mindfulness, pues también no podemos disasociar, no podemos desapegarnos de que somos un solo ente. Entonces, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos también se ve reflejada en nuestra corporalidad. Entonces, debemos de fomentar hábitos positivos de alimentación más sana y de actividad física. El día a día, el estrés que vamos experimentando en ocasiones nos hace sentir cansados, pero no es porque tengamos actividad física. Nuestro trabajo a veces representa sedentarismo y debemos de darnos un tiempo que sea mínimo al día para pensar de manera con mayor claridad, alimentarnos de manera adecuada, pero la actividad física también hace de que nuestra mente se despabile y que nos dé mayor apertura y flexibilidad. Entonces, a todas luces, estas prácticas del mindfulness, de la alimentación adecuada, más sana, a la actividad física, pues se convierte en una tríada interesante, interesante para el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar emocional. Entonces debemos de tomarlo en cuenta, de que tal vez identifiquemos y hagamos conscientes de que no tenemos hábitos tal vez tan sanos y que está en nuestra mano tomar la decisión para generar pequeños cambios que nos vayan llevando a nuevos hábitos y adaptación paulatina, porque también cuando queremos hacer cambios drásticos, pues se nos dificulta más, nos genera ansiedad, nos genera estrés y entonces podemos recaer en hábitos que no sean tan convenientes para nosotros. El saber, el saber hacer y querer ser lo más importante en nuestra actitud, nuestro querer, la fuerza que nos impulsa en el camino de la vida y la dota de dirección y sentido, lo que nos motiva, porque habíamos mencionado que cuando nosotros estamos motivados, pues estamos más expectantes, más abiertos a las diferencias, a las nuevas experiencias, a la flexibilidad de pensamiento. Nuestra inteligencia emocional y social es esa brújula que nos va a llevar al camino, que nos puede ayudar a completar nuestros objetivos, nuestras expectativas, nuestras metas. Y son nuestras actitudes y valores los que nos ayudan a avanzar con determinación en la construcción de nuestros objetivos. Esos objetivos que sean claros, que sean aterrizables, que sean medibles, que tengamos un propósito de vida
Y más que nada, como habíamos mencionado al inicio de la estrategia del mindfulness, vivir en el aquí y en el ahora nos va a permitir generar estrategias más claras, más flexibles, más adaptables a las situaciones que se están presentando y que también nos ayudan a ser más resilientes, porque a veces hay situaciones que se van presentando imponderables que no necesariamente están en nuestro control tomar decisiones y resolver. Y no es que dejemos pasar nada más la vida, sino dejar pasar en el desapego de sobreresponsabilidad o de preocupaciones que tal vez no está en nuestra mano o no está también en nuestra responsabilidad que nosotros las tengamos que atender. También debemos permitir que el entorno, tanto el entorno personal como en el entorno laboral, pues somos responsables solidarios y en la medida en la que también a las personas con las que interactuamos les permitamos poner en práctica su saber hacer y su saber querer, pues nos convertimos en equipos solidarios, en equipos resilientes, pero también generando sinergia y esa sinergia que nos pueda llevar al cumplimiento de esos objetivos, pero más que nada en esa sensación de pertenecer, de sentirnos a gusto, de sentirnos enganchados con las demás personas y que en esa solidaridad, en esa responsabilidad solidaria y de interacción, tenemos una sensación de bienestar. Una sensación que, como mencionamos desde nuestro primer tema, es un bienestar subjetivo, pero en la medida en la que yo me la creo, en la que yo lo siento real, pues yo me siento a gusto y entonces satisfago mis necesidades y mis expectativas. Todos estos conceptos que hemos abordado a lo largo de estos tres temas, pues nos llevan a la conclusión de que en nadie más está la sensación de bienestar más que en nuestras manos. En la medida en la que yo lo hago consciente, en la que yo me hago responsable de que el bienestar depende de mí, sí de la interacción del entorno, sí de situaciones que tal vez no están en mi control tomar, pero como yo lo interprete, eso sí depende de mí, de cómo gestione las emociones que me generan esos estímulos del entorno, esos estímulos y fenómenos que yo voy presenciando, cómo le doy una interpretación y qué emociones permito sentir, de qué manera también cuido mi corporalidad para que haya una triada de lo que pienso, de lo que siento y de lo que actúo en armonía, pues me da la satisfacción de que yo me estoy promoviendo, que yo me estoy procurando el bienestar y en consecuencia calidad de vida. Espero que estos conceptos que hemos estado abordando a lo largo de estas tres sesiones y a lo largo del análisis de estos tres temas sea de utilidad para ustedes y más que nada les dé una luz y esa curiosidad de investigar, de buscar el bienestar para ustedes mismos. Fue un gusto haber compartido estos temas con ustedes y pues les agradezco la atención que le han prestado a los míos. Me despido y espero coincidir en algún otro momento con ustedes. Muchísimas gracias.